Bienvenidos al workshop sobre semiótica en el discurso de la literatura y la traducción, un evento organizado por el Cuerpo Académico Consolidado de Estudios de la Cultura, Literatura, Discurso, Género y Memoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por lo que es un placer presentar al Dr. Gabriel Ignacio Verduzco Argüelles, quien es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de México, maestro en Metodología de la Investigación por la Universidad Autónoma de Coahuila y doctor en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es maestro investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, líder del Cuerpo Académico Discurso, Semióticas y Lenguajes, Estudios de la Cultura en la región, y estudia análisis del discurso y semiótica visual, por lo que nos presenta su ponencia titulada La aplicación del campo del formato a la cúpula de la Catedral de Saltillo. Muchas gracias. Entonces voy a iniciar, esto se llama la aplicación del campo del formato a la cúpula de la Catedral de Saltillo, que es un trabajo que he venido realizando ya de hace algunos años hacia acá sobre la Catedral de Saltillo como un discurso visual. Y ahorita, pues bueno, les platico rápidamente. El encuadre metodológico es un trabajo que todavía está en desarrollo, todavía no se ha concluido esta parte. Les presento el avance en lo que voy. Entonces, esta parte, estoy trabajando con esta parte, con esta teoría de Lotman, unos elementos hoy de la semiosfera, y también algo que trabaja él sobre sección áurea y diálogo intracerebral. De Jesús Sánchez es el análisis arqueosemiótico, de donde encontré la idea de esta parte del cuadro del formato que ahora les presentaré. De Voloshinov estoy trabajando con el signo ideológico. Con Jika, la idea de divisiones armónicas, esto en cuestión de arte y geometría. Igual con Zurleman, ahí lo tienen en francés, le llama así él, la grille positionnelle, o sea, esta rejilla de posición. Y de Jenny Nazca, propiamente el campo de formato que adapta los trabajos de Zurleman y de Jika. Entonces, esto que tienen ustedes ahí en pantalla es como tal la rejilla posicional, como la trabaja Zurleman en su texto, y está pensada principalmente para análisis de, por ejemplo, de pinturas, de cuadros, de pintura o fotografía, ¿no? Bidimensional. Y entonces hay una serie de trazos de líneas medias y de líneas extremas, a partir de las cuales se analiza la distribución de las imágenes en una pintura, en una obra artística, insisto, principalmente pictográfica. Pero después, Jenny Nazca aplicará esto también a objetos tridimensionales, para ir refiriendo precisamente cómo se va constituyendo la percepción, simetría, asimetría, y será donde entre la cuestión de Lotman sobre el diálogo intracerebral. Como ejemplo, tienen aquí la balsa de la medusa, ahí más o menos con las líneas de la rejilla posicional, que pueden ustedes reconocer cómo se van acomodando las distintas figuras que están sobre la balsa, el horizonte y la vela de la misma barca, ubicándose a partir de las mismas líneas que genera la rejilla. Entonces, a partir del punto central, que puede también funcionar como punto de fuga, se pueden ir ubicando los distintos personajes, siguiendo precisamente una de las diagonales, ¿no? Que sería esta, ¿no? Yendo de el área inferior izquierda al área superior derecha. Este es un ejemplo. Ahorita volveremos a esta imagen más adelante. Esta es la cúpula de la Catedral de Saltillo. Entonces, sobre esta imagen, yo estoy haciendo el trabajo de aplicación a partir de las propuestas que están haciendo estos señores. Con la salvedad, o bueno, considerando que la fotografía no es quizá ahorita la mejor ubicación, fue lo más simétrico que se pudo
En la aplicación ahorita de esto les iré mostrando cómo se fue trabajando. Y las proporciones con las que yo estoy trabajando sería la equivalencia de 1 centímetro, 1 metro. Entonces, pues bueno, con un error, ¿no? De más o menos, dada la circunstancia de la fotografía, que no es precisamente así la posición más adecuada, ¿no? Pero bueno, entonces comenzamos con este cuadro. Este cuadro sería más o menos de 13 metros por 13 metros y que sería la cara, cada una de las caras del octágono que conforma el tambor y propiamente la base de la cúpula de la catedral. Se toma un cuadro, porque con base en los teóricos que revisamos ahorita, Turleman, Jeninasca, Valdés y demás, señalan que tanto el cuadrado como el círculo funcionan como figuras reguladoras por ser iguales en todos sus lados. Entonces ubicamos y que a partir de aquí se desarrolla lo demás. Entonces tomamos este cuadro para ubicar precisamente a partir de la base de la cúpula, que sería la parte de abajo, sus lados y la parte superior de 13 metros por 13 metros. Se trazaron las líneas extremas y medias que nos dan el punto central, no exactamente en el centro de la ventana de la claraboya, que estaríamos aquí más bien con una proporción de el punto central a partir de la medición de los metros. Una vez tomada este cuadrado regulador, como le llaman los geómetras, ¿verdad? Lo duplicamos hacia la otra parte de la cúpula, ¿no? Y entonces nos encontramos que tanto lo que sería la cúpula como la linternilla quedan ubicados también en el cuadrado regulador de estos más o menos 13 metros, ¿no? Insisto. Entonces, una vez que tenemos ubicado esto, podemos identificar en cada uno de los cuadros dónde estarían ubicados los centros y ya nos van acercando a una idea de el despliegue después de otras líneas que nos permitirán leer la posición de la figura. De aquí, la línea verde que tienen ustedes abajo en la base es para determinar la proporción extrema a partir de la raíz cuadrada de 2. Entonces, se traza esta línea diagonal que tenemos aquí, que va de la zona inferior izquierda a la superior derecha, se desciende y donde queda la línea, que por eso está trazado aquí en verde, se conforma esta línea, sería propiamente la proporción extrema a partir de la raíz cuadrada de 2. Yo genero este cuadro, este rectángulo, para que podamos ver a partir de esa proporción extrema cómo se va viendo desde la posición de la fotografía los elementos que se integran y que van a ir conformando después la rejilla. Una vez, bueno, me regreso, una vez repitiendo ese mismo diagrama hacia el cuadro de arriba y hacia el lado izquierdo, aquí no aparece, nos quedaría entonces de esta manera las primeras líneas medias y extremas, pero ya sumando lo que serían los cuadrados reguladores con las proporciones extremas. Entonces pueden ver ustedes que es prácticamente todo el perímetro, por llamarlo así, de la cúpula, ¿no? Entonces, y su centro estaría precisamente donde se unen los dos cuadrados y que coincide con la parte de la cenefa que rodea toda la cúpula y que divide la zona del tambor o de las ventanas con propiamente la cúpula. Aquí tendríamos, bueno, creo que esta imagen debería de haber estado antes que esta que les acabo de presentar en verde, pero ahí nos puede servir para que vean cómo está armado ese cuadro anterior. Ahí se van armando los puntos centrales y a partir de estas líneas que se están trazando, vamos a trazar la rejilla posicional a partir de las líneas y de las mitades. Y entonces nos queda la rejilla posicional de esta manera. A partir de ella podemos identificar cómo se acomodan las diferentes figuras de la cúpula dentro de las líneas, dentro de las posiciones geométricas que se van formando tanto de centros como de extremos
y cómo coinciden ciertas figuras con la unión de las líneas, ¿no? Aquí tenemos estos rectángulos extremos que habíamos puesto en las orillas, ahora los podemos poner al centro y vean cómo coinciden con ciertas figuras, ¿no? Quizá el que más llama la atención es el de la linternilla, que precisamente es del tamaño de la línea de la proporción extrema de la raíz cuadrada de 2 a partir del cuadrado regulador. Aquí tenemos nuevamente la posición, cómo se extienden hacia los botareles, ¿no? A partir de esta línea media. Esta otra de estas líneas, estos cuadros ya no son precisamente, o sea, estamos colocando a la mitad del primer cuadrado de la proporción extrema, colocando nuevamente, duplicando ese mismo cuadro, nos lleva precisamente a a las líneas de los botareles con las figuras que están allí. Entonces esto, bueno, a nivel geométrico a lo mejor no tiene mayor, digo, a uno le llama la atención porque no nos imaginamos que esto está construido intencionadamente de esa manera, con estas proporciones. Pero nos lleva precisamente a esta posición teórica. El dominio de los signos en la esfera ideológica, dice Voloshinov, existen profundas diferencias. Es al fin y al cabo el dominio de la imagen artística, del símbolo religioso, de la fórmula científica, de los fallos judiciales, etc. Cada campo de la creatividad ideológica tiene su propia manera de orientarse hacia la realidad y cada uno refracta la realidad a su modo. Cada campo domina su propia función especial dentro de la unidad de la vida social, pero lo que coloca a todos los fenómenos ideológicos bajo la misma definición es su carácter semiótico. Donde quiera que esté presente un signo, también lo está la ideología. Todo lo ideológico posee valor semiótico. Todo signo ideológico es no solo un reflejo, una sombra de la realidad, sino también un segmento material de esa misma realidad. Entonces, todo esto tiene no nada más son signos interesantes y disposiciones geométricas, sino que se vuelven un signo y son a la vez ideología, en este caso religiosa, religioso-política, dado el contexto de construcción de la catedral, que es la segunda mitad del siglo XVIII, en época de las reformas borbónicas, pero donde también se están tejiendo o armando inconformidades ante la situación colonial, perdón. En cuanto al diálogo intercerebral, bueno, aquí tenemos esto que plantea Lotman y que también se ha desarrollado después en la psicología, como entre las funciones de cada uno de los hemisferios cerebrales hay un diálogo en continuidad y recursividad, y cada uno apela a distintas funciones. Aquí se los presento así de manera muy genérica. Esto del diálogo intracerebral nos permite reconocer que cuando se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda las imágenes, apreciamos diferentes elementos, pero que hay un diálogo entre los hemisferios, que a veces predomina uno, predomina el otro. Entonces, Lotman en Semiosfera, bueno, en el libro La Semiosfera, en la simetría de diálogo, presenta estas características del diálogo intracerebral. No las leeré por cuestión de tiempo. Ustedes lo pueden ver ahí en este artículo. Pero cómo ese diálogo nos lleva entonces a generar, dice él, una serie de nuevos sentidos. Entonces, bueno, aquí no lo leo, pero tiene que ver con eso, ¿no? Y vuelvo al cuadro de la medusa por lo que dice aquí, ¿no? Lotman remite cómo la lectura de un lado a otro cambia los sentidos y las intensidades emocionales. Y entonces él pone el ejemplo de cómo este señor Tarabukin descubre la ley de composición pictórica, que según el eje diagonal del ángulo inferior al derecho, del inferior derecho al superior izquierdo crea efecto de pasividad, y al contrario, del inferior izquierdo al superior derecho, actividad y tensión. Y entonces volvemos al de la medusa. Aquí está. Si lo apreciamos, que sería del izquierdo inferior al derecho superior, nos da esta imagen, como dice el mismo texto, me voy a regresar ahora sí, de la línea de movimiento de la balsa empujada por el viento está trazada de derecha a izquierda, personifica las fuerzas de la naturaleza. En la línea opuesta, el artista coloca figuras humanas que reúnen sus últimas fuerzas para salir de la trágica situación. Y entonces ahí lo tenemos, la forma original, y esta sería la inversa.
y se generan los efectos distintos por el diálogo intracerebral, ¿no? Dice, entonces aquí se los dejo nada más como ejemplo, ustedes lo pueden luego revisar también con calma. En conclusión, ¿qué ocurre cuando vemos nosotros las figuras que están puestas en la cúpula de la catedral y que en propuesta de su servidor son serpientes emplumadas por otros elementos? ¿Qué pasa cuando las leemos de uno o de otro lado? Como esto es circular y se pueden ver ambas al mismo tiempo, los efectos que nos están generando de actividad y pasividad, pero al mismo tiempo la simultaneidad de verlos juntos en ese diálogo. Ahí está, ¿no? Entonces aquí lo interesante para ir cerrando mi trabajo es que el significado significante están también en el plano de la expresión y en el plano del contenido. Hay líneas que producen volúmenes, perspectivas, preeminencia de una forma sobre otra, y para este caso un significado ideológico específico. Cada rasgo está dotado de simbolismo que articula mensajes, y quedan pendientes la aplicación de la propuesta de Lefebvre sobre la producción del espacio social, porque este señor plantea que el espacio es una práctica semiótico-discursiva, y entonces esto nos enlaza como práctica social, nos enlaza como práctica semiótico-discursiva, y aquí estarían los tres elementos: lo percibido, la práctica del espacio; lo concebido, la representación; y lo vivido, los espacios de representación. Y con esto concluyo, ahí les dejo mis referencias. Muchas gracias. ¿En qué aspectos? En esta idea de mutación, de mezcla, de risa, el transgredir las pautas, en ir en contra de, ¿sí? En eso se basan las dos revistas, muchísimo más Barcelona, que va a ser la que veremos a continuación.